Hay jugadores que entran a la pista y apenas se notan, y hay otros que lo cambian todo, con su presencia, con su juego, con su carácter. Juan Lebrón no es solo un campeón, es un fenómeno, un jugador que divide opiniones, que genera pasiones, que nunca pasa desapercibido. Para muchos, un genio, para otros, un provocador, pero por encima de todo, un revolucionario del pádel moderno. Cádiz, tierra de sol, de mar y de fútbol. Un lugar donde casi nadie soñaba con pádel, excepto un niño inquieto llamado Juan. Desde pequeño, Lebrón jugaba con una intensidad que sorprendía. No era paciente, no era calculador, era instinto puro. Atacaba cada bola como si fuera la última. Saltaba, gritaba, arriesgaba. Mientras otros niños buscaban seguridad, él buscaba impacto. Los que lo veían jugar sabían una cosa: ese chico no iba a ser un jugador más. Pronto empezó a recorrer España en torneos juveniles. Ganaba y perdía, pero nunca pasaba desapercibido. Su estilo era eléctrico, agresivo, acelerado, a veces descontrolado. Algunos entrenadores le decían que debía bajar revoluciones. Pero Juan no sabía jugar a medias, y ahí estaba su encanto. Podía desesperar a un rival y al punto siguiente hacer la jugada más espectacular del torneo. Con esa mezcla de riesgo y talento, llamó la atención de los grandes. La primera gran pareja de Lebrón llegó con Paquito Navarro. Paquito, un jugador ya experimentado tras compartir pista con grandes nombres del pádel durante años, llamó a Juan, la joven promesa del circuito, con un único objetivo: el número 1. Dos andaluces, dos personalidades volcánicas, dos estilos de juego ofensivos que lograban dar miedo a sus rivales. Desde el principio, su química fue un imán para el público. Celebraban cada punto como si fuera un gol del Betis. Gritos, miradas, gestos, puro show. En la pista, su juego era aterrador. Paquito construía desde el revés, con carisma y agresividad. Lebrón aparecía desde la derecha, volando por encima de la red, buscando golpes imposibles. Ganaron torneos importantes y se convirtieron en la pareja más mediática del circuito. Pero más allá de los títulos, fueron espectáculo. La gente iba a verlos porque sabían que algo iba a pasar. Una remontada épica, un enfado, una genialidad. Claro que no todo era perfecto. A veces, tanta intensidad se volvía en su contra. Discutían, se reprochaban errores, perdían la calma. Pero esa misma pasión fue la que los llevó a romper barreras, logrando así el objetivo. Juan se convirtió en el primer jugador español de la historia del pádel en alcanzar el número 1. Lebrón, gracias a Paquito, dio un salto enorme en madurez competitiva. Entendió lo que era pelear por títulos grandes, soportar la presión del público y estar bajo los focos constantemente. Fue la primera vez que el mundo del pádel supo, de verdad, quién era el lobo. En 2020 llegó la unión que lo cambió todo. Juan Lebrón, Alejandro Galán. Si con Paquito había chispa, con Galán hubo un incendio controlado. Galán aportaba disciplina, solidez, temple. Lebrón ponía electricidad, velocidad y el descaro de siempre. Desde su primer torneo juntos, fueron una apisonadora. Torneo tras torneo, final tras final. Número 1 indiscutibles. Lebrón, con su potencia aérea, convirtió la pista en un escenario, donde cada punto podía ser un highlight. Galán, con su físico descomunal y su precisión quirúrgica, sostenía los partidos cuando más se complicaban. Juntos, revolucionaron el pádel. Más rápido, más agresivo, más televisivo. Una pareja que no solo ganaba,
definía el futuro del deporte, pero el éxito trajo presión. Cada gesto de LeBron era analizado, cada grito criticado, cada lesión portada. A veces el carácter volcánico del gaditano le pasaba factura, y sin embargo seguían ganando. Durante 3 años de la mano de Galán, dominaron el circuito. Número 1, vitrinas llenas de trofeos. Pero llegó el principio del fin. Una lesión en el codo de LeBron. La irrupción de una nueva pareja que rompía esquemas. Las dudas crecieron, hasta que la unión se rompió. El legado, sin embargo, es incuestionable. Marcaron una era. Demostraron que el pádel podía alcanzar una dimensión global. Y escribieron uno de los capítulos más brillantes en la historia de este deporte. Después de los años gloriosos con Galán, LeBron volvió a juntarse con Paquito Navarro, quizás buscando lo mismo que hicieron en su día. Una noticia que el público celebró. 2 ídolos nacionales, otra vez en el mismo lado de la pista. La química estaba intacta, el talento también, pero el tiempo había cambiado a ambos. En algunos partidos funcionaban como en sus mejores días, con conexión inmediata y puntos de pura magia. En otros aparecían las tensiones, las discusiones y los choques de carácter. Tuvieron buenos resultados, pelearon contra cualquiera, pero no alcanzaron la cima. Ambos entendieron que el corazón pedía insistir, pero la cabeza pedía caminos distintos. La llegada de Martín Dinenno fue un punto de inflexión en la carrera de Juan LeBron. Dinenno, con su defensa de hierro, con su temple argentino, era la calma frente a la tormenta. Un jugador metódico, paciente, imposible de desbordar fácilmente. Juntos construyeron un pádel más equilibrado. Dinenno levantaba muros desde el fondo y LeBron aparecía en la red con toda su agresividad. La mezcla era perfecta, paciencia y electricidad. Los resultados llegaron pronto, ganaron títulos y se metieron de lleno en la pelea por el número 1. Para LeBron, esta etapa fue una lección. Aprendió a medir sus revoluciones, a elegir mejor los momentos, a confiar en el trabajo constante de su compañero. La dupla transmitía respeto. Ya no eran solo un show, eran una máquina de competir. Fue un LeBron más maduro, más consciente, pero sin perder su esencia arriesgada. En 2025, LeBron se unió a Franco Stupachuk, un argentino experimentado, de pura garra, de lucha, de velocidad. Desde el primer día, la pareja prometía una cosa: intensidad máxima, y a día de hoy lo siguen cumpliendo. Cada partido es una batalla sin descanso, con intercambios largos, con puntos que exigen lo mejor de ambos. Stupa aporta ese espíritu guerrero, que enciende aún más a LeBron. El gaditano, por su parte, ofrece potencia aérea, instinto ganador y un hambre que no se apaga. La consistencia de esta pareja es indiscutible. Torneo tras torneo, alcanzan semifinales o incluso finales, pero siempre aparece la misma barrera. Las 2 parejas que hoy dominan el circuito. La pareja número 3 del mundo todavía no encuentra la explosividad necesaria, ese golpe definitivo que les permita romper el muro y conquistar la cima. Ser Juan trae consigo gloria, pero también carga lesiones, críticas, cámaras, titulares. Cada grito, cada error, cada gesto de LeBron se convierte en debate. Algunos lo llaman polémico, otros genio, pero todos coinciden en algo: sin él, el pádel moderno no se entiende. LeBron no solo gana partidos, los convierte en espectáculos. No solo juega al pádel, lo reinventa. Hoy
Juan Lebrón sigue siendo uno de los grandes nombres del pádel mundial. Ha conquistado títulos, ha formado parte de algunas de las mejores parejas de la historia y ha dejado huella en cada torneo. El futuro aún está abierto. Nuevas generaciones llegan, nuevas rivalidades aparecen. Pero una cosa es segura: cuando la historia del pádel recuerde esta era, recordará a un jugador distinto, indomable, irrepetible. Recordará al hombre que cambió el juego. Recordará a Juan Lebrón, el lobo,